La oración sentida es el título de este mensaje. Vayamos al versículo primero. Directamente entramos al grano en la oración. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Oremos. Padre, damos gloria a tu santo nombre y rendimos nuestro ser y nuestros corazones ante tu presencia en esta noche, sabiendo que tú nos estás mirando y escuchando, Padre, porque somos tus redimidos. Hemos venido a congregarnos en el nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honra y loor, Señor. Ayúdanos al abrir tu palabra. Ilumina nuestros corazones, llénalo de ansiedad y de deseos de absorber tu preciosa palabra y que pueda entrar en nuestros corazones y quedar morando en ellos, Señor. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Voy a dividir el versículo en tres partes. Por eso estoy nombrando solamente la parte A. Después viene, considera mi gemir. Esa es la parte B, también estaremos considerándola en estudio. Nos encontramos aquí con dos métodos de oración. Primeramente hay una petición que es expresada por las palabras de manera audible. Y la segunda petición es para aquello que se expresa por medio de gemidos. No estamos quizás muy interiorizados, quizás lo hemos practicado, pero no lo hemos llegado a comprender en profundidad, ese gemido balbuceante que a veces hacemos en una oración. Pero esa es la expresión del alma pidiendo auxilio, cosa que en nuestro léxico quizás no hay palabras para poder transmitirlas, pero ese es el sollozo y el lamento de nuestro interior, o sea, palabras indecibles que dan salida a los anhelos silenciosos en medio de la meditación. Y a veces cuando estamos orando, o a veces cuando estamos leyendo, nos viene ese deseo de cerrar los ojos y quedar en silencio. ¿Por qué? Porque la palabra ha tocado una parte de mi interior. Y no sé cómo responder a ella, pero mi corazón sí quiere tener esa expresión. Mi espíritu, que conoce al Dios vivo y verdadero, quiere manifestarse. Eso es. Por eso cuando nosotros vemos que una persona está orando y que no sabemos ni lo que dice, tranquilo. Dejémoslo que el Señor está obrando en su corazón. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Ahí hay un versículo muy emotivo que nos va a hablar un poquitito y a darnos una idea de lo que estamos tratando de considerar. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces nosotros también gemimos. Lo importante de esto, hermanos, es que Dios, al despertar en nosotros esa relación que tenemos en Cristo Jesús, ha habilitado a mi espíritu para que tenga comunión con el Dios vivo. Esa es la idea que transmitimos, ¿no es cierto? Nuestras palabras no siempre son lo suficientemente elocuentes
para transmitir todas nuestras necesidades. Y hemos ido a la escuela, conocemos el idioma, tenemos un léxico de no sé cuántas miles de palabras, pero a veces no son suficientes para transmitir nuestras necesidades. Veamos el caso de Moisés frente al Mar Rojo, cuando clamó a Dios sin decir nada audible. Eso está en Éxodo 14, 13 al 15. Muy notable esta circunstancia que le tocó vivir a Moisés, ¿no es cierto? 13, 14 y 15 del capítulo 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 15. Este es el versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba clamando. Estaba clamando en su interior. Estaba desangrando su corazón ante Jehová, porque él tenía sus temores. ¿Se da cuenta? Moisés confirmó al pueblo, dándole tranquilidad, pero él mismo estaba clamando. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas? Como queriendo decir, eso ya está hecho. ¿Se dan cuenta? Es interesante entender la postura de Moisés con sus temores y la forma en que el Señor le llama la atención. ¿Por qué clamas? ¿Qué sigue adelante? A mí, di a los hijos de Israel que marchen. Se acabó la circunstancia. Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, ya está decidido eso. Eso es lo que tenemos que entender. Eso para que veamos que nuestros clamores, hermanos queridos, cuando son sinceros del corazón, son recibidos por Dios. Son escuchados por Dios. Y también son considerados por Dios. Esa es la fortaleza que tenemos en el corazón. ¿Qué es lo que se encontraba en ese clamor de Moisés? No lo sabemos. No lo sabemos. La palabra no lo declara. ¿Cuánto fue expresado en ese clamor de Moisés? Tampoco lo sabemos. ¿Entendió Dios el clamor de Moisés? Definitivamente sí. ¿No va a entender el tuyo? ¿No va a entender el mío? Claro que sí. Claro que sí. Seguridad absoluta. Podría ser que en ciertas oportunidades el uso del lenguaje puede interferir en todo aquello que el alma, en su anhelo de mostrar enteramente cómo se siente. O sea, puede ser que nuestra inteligencia a veces no entienda mi propio interior y no lo puede expresar, ¿no es cierto? Vemos que David persigue un doble propósito al hacer uso de ambos tipos de oración, deseando fervientemente para él, primeramente, ser escuchado, para luego poder llegar a ser considerado. Hay dos etapas. Primero es que Dios me escuche y luego pide ser considerado, David. ¿Hacemos eso nosotros? Oramos atropelladamente. Tú sabes lo que necesito. ¿Acaso Dios no lo sabe? Sí. Pero Dios quiere que lo expresemos correctamente.
Que lo expresemos correctamente. Considera mi gemir, la parte B. Considera mi gemir. Hemos visto las palabras y ahora vemos considera mi gemir. Qué frase tan expresiva, tan profunda. Considera mi gemir. A. Si he pedido lo que es correcto, concédemelo de acuerdo a tu soberana voluntad. Nunca olvidemos la voluntad soberana de Dios en cuanto a todo lo que pedimos. Si bien como hijos tenemos el privilegio de pedir, está en Él concederlo o no. Esa es soberanía absoluta. B. En el caso de que no hubiere mencionado mi verdadera necesidad, suple lo ausente de mi oración. Aunque yo me olvide de pedir algo que realmente necesito, eso es lo que David le está diciendo. Considera mi gemir. Eso es lo que está diciendo David. Luego viene la C. Por tus grandes misericordias sea yo considerado. No porque Dios tiene obligación de hacer lo que yo le pido, sino que por sus grandes misericordias sea yo considerado. D. Señor, examínalo en tu sabiduría. Eso es importante. Pésalo en tu báscula, o sea, en tu balanza. Y luego, ¿qué es lo que yo puse acá como comentario? Juzga tú mi sinceridad y examínalo en tu sabiduría. Y juzga tú mi sinceridad y el real estado en que me encuentro. Mis queridos, nosotros a veces decimos cómo nos sentimos, pero a veces o estamos faltando, diciendo poco, o estamos diciendo de más. ¿Sí o no? Pero Él lo sabe. Por eso que David decía, considera mi gemir. En la realidad, cómo yo me siento, cómo estoy, cuál es mi condición. Esa es la que tú tienes que considerar. Y respóndeme al tiempo tuyo, al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro, al tiempo de Dios. Desgraciadamente yo he sentido de cristianos que ponen fecha a sus oraciones. Bueno, puede ser que yo sea de la guardia vieja. ¿Cómo al Eterno le voy a poner tiempo, hermanos? Es imposible eso. Es imposible. Y respóndeme al tiempo tuyo según la multitud de tus misericordias. Próximo F que tengo acá un apartado. Cultivemos el espíritu de oración que es aún mejor que el hábito de orar. Cuando venimos a orar por costumbre, eso es hábito. Cuando venimos a orar por la devoción que sentimos hacia Dios, eso es diferente. Miren que por costumbre se hacen muchas cosas, pero que no sea la oración. Que no sea la oración, porque ese es el canal con el cual tenemos comunicación directa con Dios. Es como si yo levanto el teléfono y ya el Señor está atento a escuchar mi oración o mi clamor. A veces puede ser que hay oración donde no está
presente la devoción. Como dijo recién mi hermano, este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí. No hay nada. No hay absolutamente nada. Me estoy engañando a mí mismo, pensando que he ido, he orado y he vuelto satisfecho. Y nada, vacío totalmente. Por lo que debemos comenzar a orar antes de postrarnos y no debemos dejar de hacerlo cuando nos ponemos de pie. Es una figura de dicción postrarnos, ¿no es cierto? Pero cuando rendimos nuestro corazón en la oración es como si estuviéramos postrados. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Versículo 2. La voz de mi clamor, esa es la A. La voz de mi clamor es la parte primaria del versículo. En otro salmo encontramos la expresión la voz de mi llanto. La voz de mi clamor, la voz de mi llanto. Y ahora vamos Salmo 6, 8 al 10. Abran sus Biblias ahí nomás, cerquita. Salmo 6, 8 al 10. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Para Dios, el lloro, el gemido, el llanto, es un idioma. Es perceptible y entendible para Él. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, es el versículo 9. Ha recibido Jehová mi oración. Escuchen, ha recibido Jehová mi oración. ¿Cómo se dio cuenta el salmista que su oración fue recibida? Porque en su corazón obtuvo recepción, como que el mensaje había sido recibido. Por eso que cuando oramos, hermanos queridos, por más difícil que sea la oración o lo que estemos pidiendo, si Dios me lo va a conceder, Él me lo va a hacer saber aquí. Y si Dios no me lo va a conceder, Él me va a poner paz aquí. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma. No hay otra forma. Dios no sería Dios perfecto si no hiciera obrando de esa manera. Dios a nadie deja en suspenso, hermanos. No. Dios a nadie deja en suspenso. De una forma u otra tenemos respuesta. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Verso 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Sabe cuándo les viene? Cuando menos lo esperan. Cuando menos lo espera, se le cae todo. ¿Alguna vez usted hizo castillos de naipe? Era un entretenimiento que mucha gente lo ha tenido antes que salieran las computadoras y demás. ¿No es cierto? ¿Y qué pasaba? Venía algún amigo, un compañero, un familiar y le pegaba una palmada en el hombro. ¿Y qué pasaba con el castillo de naipe? Derrumbaba. ¿Todo? ¿Se dan cuenta? Y así pasa en la vida. De repente, El llanto tiene voz, un tono suave, aunque entrecortado y balbuceante, melancólico, de manera que pareciera como si se estuviera disolviendo el ser, derramándose en expresivas lágrimas. Para Dios, aunque esas lágrimas sean amargas para nosotros, para Él son dulces. ¿Dulces por qué?
porque vienen de un corazón que está dependiendo de Él y que está clamando auxilio. Eso es. Y así es como llega al corazón de Dios. Al igual que el clamor, que también posee una voz, una elocuencia que procede de la conmoción del alma y que al brotar de nuestro corazón, en plena sinceridad, ciertamente llega al corazón de Dios. Esa es la forma. Nunca se nos ocurra orar con rabia, o con altanería, o con mentira. Nunca. Nunca se nos ocurra ciertamente semejante barbaridad. Llega al corazón de Dios. Como podemos entender, quizás ni nosotros mismos conocemos el efecto que producen nuestros clamores cuando se elevan a la presencia del Dios vivo y verdadero, por medio de nuestro precioso mediador, el Señor Jesucristo. Por lo que pese a que a veces no podemos poner palabras a nuestras oraciones y no son más que un clamor que el Señor puede comprender su significado, porque oye la voz de nuestra sincera expresión, ya sea clamor, sollozo o gemido. Cualquiera de ellos es indiferente. Dios lo considera, lo entiende, lo acepta y lo responde. Luego viene la parte B del verso 2. Rey mío y Dios mío. Prestemos atención en estos pronombres posesivos. Rey mío y Dios mío. Seguramente puede ser la médula y el tuétano de cualquier plegaria. De cualquier plegaria. O sea, tiene que estar ahí el entendimiento. Este es un poderoso argumento sobre el por qué Dios debe contestar la oración de sus redimidos. Precisamente porque Él es nuestro Rey y nuestro Dios. Definitivamente, no somos extraños para Él, sino que hemos sido adquiridos por precio, somos de su propiedad y Él es el Rey en nuestras vidas. ¿Recuerdan el precio? La sangre preciosa de Jesucristo. No somos desconocidos para Él, sino que somos sus adoradores y Él es nuestro Dios. El precioso Espíritu que mora en nosotros nos impulsa a adorarle en espíritu y en verdad. No a todos, evidentemente. Porque las reuniones de oraciones son las más raras en cualquier iglesia. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Vamos a ir a un versículo en Juan, capítulo 4, 24. ¿Alguien que lo lea, por favor? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El siguiente ahora. Le dijo la mujer. No, entonces el 23, perdón. El 23. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Aquí encontramos dos axiomas. Primero está en el anhelo de Dios. Dios busca tales adoradores que le adoren. ¿Dónde los busca?
en las reuniones de oración. ¿Dónde están los adoradores? ¿No vinieron? Y no estoy haciendo el ejemplo de hoy y de ahora, no. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Un versículo muy importante, Santiago 4, capítulo 4. Creo que es el 6 o el 7, uno de los dos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El 5, perdón. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Quiere decir que Dios nos anhela, hermano. Necesita vernos. Tiene un deseo inmenso de vernos congregados. Hay que entender el área de Dios también. Somos egoístamente pensando en nosotros mismos. Y cada cual individualmente. Y todos tenemos las necesidades. No hay que no sean necesidades. Pero ¿quién se acuerda de Dios? Los que le aman. ¿Quién se acuerda de Él? De su deseo. Porque la palabra anhelo es mucho más que desear ver a alguien. Es estar pendiente para verlo. ¿Se dan cuenta? Es como una palabra extendida. Pendiente para verlo. Nos anhela celosamente. Verso 24 de Juan. 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es, ¿qué palabrita hay ahí? Necesario que adoren. Ahora, hemos visto el anhelo de Dios para ver a sus adoradores adorando, y ahora resulta que hay una necesidad en el adorador, que aunque no la ha entendido quizás en su vida, su espíritu necesita adorar a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Mi espíritu, si mi cuerpo no viene al templo, se queda en casa. ¿Se dan cuenta? Tenemos que recapacitar, hermanos. Hay una necesidad en mí que quizás no la distingo, pero está, existe. Porque esto, cuando se inició la comunión a través de Cristo, se inició una relación que va a durar por toda la eternidad. Y hay en mí un deseo de estar adorando a mi Dios. Aquí encontramos lo que debería ser nuestro anhelo, porque por cierto es nuestra necesidad. Aunque nosotros mismos no lo querramos entender. ¿Saben por qué a veces no se entiende? Porque a veces se buscan excusas para no estar. Hay un compromiso. El compromiso con el mundo dura 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta los más viejos. Pero después se acaba. No queda absolutamente nada. Ni siquiera allí llevaremos memoria de todas esas agendas que hemos estado utilizando. No hay nada, hermanos. Solamente observaremos a nuestro Dios. Solamente. Y en Él nos extasiaremos. En Él consumiremos la eternidad adorándole. Así que eso es lo que tenemos que entender. La parte C del versículo 2, porque a ti oraré. A ti oraré. Aquí expresa David su firme declaración de que buscará a Dios y solo a Dios
para depender enteramente de Él. Dios tiene que ser absolutamente el único objeto, el único recurso para el pronto socorro. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta por qué el salmista estaba tan confiado? Porque tenía esa relación con Dios. Y esa relación era una comunicación que él tenía. Y él estaba ciertísimamente seguro que su Dios lo había escuchado. Y que su Dios lo había perdonado. Y que su Dios lo había restaurado. Claro que sí. Cualquiera sea la circunstancia que nos toca vivir, Dios espera que acudamos a Él y solamente a Él. Qué triste cuando se acude a un hermano por consejo. Yo no digo que los hermanos no sean consejeros, hay sabiduría. Pero ¿a quién debemos acudir primero? A Dios. Porque acudiendo a Dios, Dios va a poner en mi corazón con quién debo hablar. Y ese con quien debo hablar, Dios ya lo ha preparado. ¿Se dan cuenta? Hagamos las cosas como Dios manda, hermanos. No a nuestra manera. No a nuestra manera, sino a la manera de Él. Recordemos que el Señor dijo, no sea como yo digo, sino como tú. Oremos. Padre, ¿cómo no darte gracias? Cuando hemos podido considerar dos hermosos versos, donde hemos aprendido la confianza absoluta de David en ti, Señor. Y hemos sido estimulados a emularlo a Él, Señor. A orar como Él lo hizo y a esperar como Él esperó a que tú hicieras tu voluntad en Él. Llévanos con bien, Señor, ahora a nuestra oración en pareja o de 3 personas que tendremos y sabemos que tú escuchas la oración de tus redimidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.